En esta mañana Dios bendiga a todos y a todas. Sin acepción de personas, son bienvenidos absolutamente todos. Vamos a continuar nuestro estudio siempre en el libro de Efesios. Como les dije anteriormente, en el capítulo 4, que nos ofrece una descripción de cómo se debe vivir en la práctica o en el diario vivir o en la vida cotidiana de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo lo demostramos? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo lo hacemos? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta mañana estamos aquí con gozo y alegría. Estamos reunidos con varios propósitos. El primero, Señor, es de darte la honra y la gloria. Recíbela en esta mañana, Maestro. Además, gozar el privilegio de la comunión de los santos. Concédenos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre y nos una en amor. El propósito también, Señor, de aprender a estudiar tu palabra. Ilumínanos, por favor, con tu Espíritu Santo. El propósito también de participar de la mesa del Señor. Concédenos que sea agradable delante de ti y nos gocemos y nos reivindiquemos en esta relación contigo. Manda esa unción poderosa como rocío de los cielos sobre cada vida, y mientras yo predico surjan milagros, surjan prodigios y la gloria sea para ti. Disipa toda fuerza maligna y toda energía negativa y cancélala, y nosotros gocemos de la verdadera libertad y el gozo del Señor que nos fortalece. En el nombre de Jesús lo pedimos por su Espíritu Santo. Amén. ¿Puede usted sentarse? En la enseñanza anterior hablamos sobre cómo mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Y puntualizamos en la introducción que en este tiempo específicamente es tan necesario entender que Dios nos ha llamado a estar en unidad como la iglesia de Jesucristo que somos, ya que somos un cuerpo. Un cuerpo que tiene una cabeza sana, porque dice que la cabeza es Cristo. Hablamos también acerca de la influencia que la sociedad ejerce sobre nosotros y que es muy seductora y que nos induce al individualismo. Porque en este tiempo el enemigo está tratando de deshacer la obra de Cristo, de desintegrar el cuerpo de Cristo. Y para eso se ha hablado acerca de un adoctrinamiento para el individualismo. Es decir, a mí no me importa lo que le pase a otro, estando bien yo. Ese pensamiento egoísta
e individualista perjudica la comunión o la unidad del cuerpo de Cristo. Pero nosotros como iglesia no debemos conformarnos, dice la Biblia, a este mundo, a los rudimentos de este mundo. ¿Qué es eso? A la instrucción, al adoctrinamiento, a la enseñanza de este mundo, al discipulado de este mundo, sino que fuimos llamados a pensar y a actuar o a obrar como Cristo piensa y como Cristo quiere que actuemos, no a pensar y a hacer lo que queramos. Aleluya. Como estamos estudiando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo y en la utilidad en el tema anterior del anterior, vimos acerca de que somos miembros cada uno en particular, pero que el cuerpo es uno. Y ahí en ese tema, si ustedes se recuerdan, dijimos que a cada uno Dios le ha repartido conforme le plació al soberano Espíritu de Dios el don que debe ejercer. Entonces, en cuanto a la repartición de dones, es conforme a la voluntad soberana del Espíritu Santo, eso lo dijimos, pero que también conforme a la capacidad. Pero esto no denota individualismo en cuanto al pensamiento que debemos tener en el concepto de iglesia. No, cada uno, cada cristiano fue llamado para una actividad específica en el cuerpo de Cristo, pero esto no implica que Dios esté de acuerdo con la individualidad, porque tenemos un Dios de unidad. ¿Está claro esto? Los que vinieron a la enseñanza anterior lo tienen bien clarito. Yo sé que quienes están un poco bateando son los que le tuvieron miedo al agua, como si fuesen de azúcar o como si fuesen de papel, ¿verdad? Entonces, cuidan tanto ese cuerpo que no quisieron venir. Qué pena. Ese cuerpo que algunos morirán pronto y otros tal vez duren otros días, pero no creo que alguien dure más de 100 años de todos los que estamos aquí. ¡Aleluya! ¡Hombre! Así que vamos a continuar con lo que es la parte práctica de la vida cotidiana de la iglesia. También me llamó la atención acerca de un concepto que se maneja hoy día, y se habla que los miembros, bueno, que la iglesia, no que los miembros, sino que la iglesia es invisible. Sin embargo, yo les puntualicé que no estoy de acuerdo con eso, y que aunque se maneje o se generalice ya en el mundo entero ese tema acerca de que la iglesia es invisible, nosotros debemos hacernos visibles al difundir la palabra de Dios. Pero además yo les dije que cuando la iglesia se constituye en visible, cuando se congrega para glorificar a Dios, cuando se reconoce la unidad de todo el cuerpo de Cristo, de toda la congregación. Es decir, que usted va a Estados Unidos, busca una congregación cristiana de sana doctrina y ahí va y usted se siente como en casa porque somos hermanos. Aleluya. Entonces hablamos también acerca de lo que habló Pablo en el verso 1, que nos manda a que vivamos dignamente del Evangelio. ¿Qué es eso? A la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio?
Poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Otra vez. Buenas nuevas de salvación. Usted no se tiene que cerrar, hombre. Usted no se tiene que cerrar a un solo concepto o una sola definición. Entonces el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué más? Buenas nuevas de salvación. ¿Qué más? Buenas noticias. ¿Qué más? Instrumento de salvación. El Señor Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino. Entonces el evangelio es parte del reino. ¿Qué más es el evangelio? Somos nosotros el evangelio, porque tenemos morando en nosotros la palabra del Señor. Bueno, así que, hermana y hermano, recuérdese que como usted es parte del evangelio, usted es la iglesia visible, aunque quiera visibilizarla, entonces usted está siempre visible a los ojos de ¿quién? Número uno, de Dios. Número dos, no se cierren a los ojos de los líderes, por ejemplo, de su congregación, a los ojos de las demás congregaciones, pero además a los ojos del mundo que está evaluando cada paso que ustedes dan. Yo les dije que muchos no les dicen a ustedes por pena, por vergüenza o por lástima de no avergonzarles o por ser simpáticos o simpáticas sencillamente con ustedes. Los maridos que ustedes no les dicen a veces sus errores, o las esposas que ustedes no les dicen, o sus parientes, por ser simpáticos con ustedes, pero en realidad están evaluando cada paso que usted da y están evaluando el mundo, cómo usted se viste, cómo camina, todo lo están evaluando. Amén. Así que no somos invisibles, ¿verdad? Aleluya. Ellos están evaluando si usted es verdaderamente hijo de Dios o no. Por lo tanto, debemos andar a la luz de la palabra. ¿Qué es eso? Viviendo en santidad. Amén. Y cuando hagamos esto, entonces viviremos en compañerismo de Dios Padre, de su Hijo amado Jesucristo, y ministrados por su Espíritu glorioso. Y ahí vamos a dar los frutos que nos habla Gálatas del Espíritu, como lo estudiamos, ¿verdad? Viviendo en humildad y mansedumbre, que nos soportemos unos a otros, y hay gente que cuesta soportarla. Hay gente que cuesta soportarla, y es probable que yo soy uno de los que cuesta soportar. Con toda humildad, oiga, lo que cuesta ser humilde, tener una mente no altiva, no vivir con un síndrome de superioridad sobre los demás. Hay más, ahí leímos ese día, ¿verdad? Que no debemos hacer nada por rivalidad o por vanagloria o por sobreponernos a los demás, sino que debemos hacerlo todo con humildad, ¿verdad? Con paciencia. Y como decía alguien, ¿verdad? ¿La paciencia qué es? Y me respondió inmediatamente: mire usted, la paciencia es la madre de la ciencia. Y ese es un dicho que se usa en la universidad, ¿verdad? Bueno, me llega también que por lo menos tenía una respuesta, ¿verdad? Bueno, es el Espíritu Santo el que nos da esa capacidad. Pero, ¿cómo lo logramos? A través del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 ahí habla acerca de los frutos del Espíritu. Así que eso fue lo que estudiamos en el tema cómo mantenernos en la unidad del cuerpo de Cristo. Y vamos con humildad, con mansedumbre. Y me dijo alguien: ¿qué es ser mansedumbre? ¿Qué es ser manso? La mansedumbre es hermana de la humildad y de la paciencia. Van de la mano. No puede existir una sin la otra. Como la luz, como la energía. Oiga, no puede haber luz sin una bombilla.
¿Verdad que sí? La luz requiere a esa bombilla para que haya luz. Pero la bombilla sin la luz tampoco nos sirve. ¿Ah? Y sin dinero también, ¿verdad, hermano? Bueno, entonces vamos a continuar hoy en los otros versos que no estudiamos y es los factores de la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué son factores? Son elementos, son circunstancias o influencia que contribuye para producir un resultado determinado. Entonces estos factores, ¿verdad?, son elementos que influyen para que tengamos un resultado de unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Comprenden? Aleluya. Ahora, si usted no entiende nada, porque yo estaba estudiando, no recuerdo si era criminalística o criminología dentro de la carrera de Derecho, y alguien preguntó y dijo, licenciado, ¿me puede repetir? Es que no entendí. Íbamos a media clase. Y el catedrático era Mario Sambler, un cubano criminólogo de los mejores. Y le dice, ¿qué fue lo que no entendió? Y dijo, todo. Y le dice, ¿quiere que le explique una hora de clase? Y le dijo, abandone por favor el aula. Usted vaya a anotarse allá en psicología. Usted no va a funcionar. Entonces, ahora que si usted no va entendiendo nada, ahí sí no puedo hacer nada por usted, ¿verdad? Bueno, vamos entonces. En esa unidad, dice él, vamos a perdurar si tenemos en cuenta estos factores. Un solo cuerpo. Se refiere al número total de creyentes. Y ese número total de creyentes, ¿cómo se llama? Unidad. ¿Y unidad en qué? En el cuerpo de Cristo, como ustedes hablan. Desen un aplauso por los numerosos. ¿Desde cuándo hasta cuándo se conforma ese único cuerpo? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde que venimos los pies. Desde ese momento nos integramos, pero ¿desde cuándo existe y existirá hasta cuándo? Desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió como un fuerte viento, dice que llenó la casa y se le repartieron lenguas como de fuego. Desde ese día, y Pedro predicó y se convirtieron como más de 3,000 almas. Surge la iglesia primitiva. Y así estaremos hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Dios. Así estaremos hasta ese día glorioso. ¿Qué es lo que más anhelamos, verdad, hermanas y hermanos? Amén. Cuando Él venga por su iglesia y cumpla su promesa. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Denle la gloria al Señor. Sus promesas son fieles y verdaderas. Denle la gloria al Señor. Él se la merece, porque Él nos ha escogido y nos ha prometido que habitaremos por siempre con Él en su gloria. A este cuerpo le llaman invisible. No es exacta, vuelvo a repetir, nunca crean que somos una iglesia invisible. Nos quieren invisibilizar. Es la meta que tiene el enemigo, los enemigos de Cristo en este tiempo. ¿Quiénes? Los grandes globalistas. Ellos, precisamente los filántropos, los dueños del mundo. Pero ¿sabe una cosa? Los verdaderos creyentes nunca estaremos invisibilizados.
eliminar esa cultura cristiana. Pero ¿cómo la eliminarán? Me tendrán que eliminar a mí. Nosotros seremos hallados porque levantamos nuestra voz en cuello, o al menos para matarnos. ¿O sabe una cosa? Cuando el Señor venga con poder y gloria. Denle la gloria al Señor. Además hay varias razones evidentes de que no somos invisibles. La Biblia dice que somos cartas leídas. Esto lo dice en Corintios y también lo dice en Hebreos, que nosotros estamos ante una gran nube de testigos. En el capítulo 12 del libro de Hebreos podemos leer los primeros 2 versos con respecto a esto. Quiero que ustedes sepan y que nunca se les vaya a meter ese concepto de que somos una iglesia invisible. Tienen que grabarse esto en la mente y usted dirá, sí, hermano, si ya lo dijo, hombre, lo dijo aquel día, lo dijo ahorita, lo vuelve a decir y lo repite, ya me tiene cansado. Quiero que se quede en su mente. Está probado científicamente que cuando usted escucha un concepto más de 3 veces, nunca se le olvida. Por eso es que cuando los hermanos y las hermanas que estudian en la universidad me dirán, si usted lee 2 veces un folleto, puede que tenga éxito en el examen, pero le va a ser un poco complicado. Pero si lo lee más de 3 veces, usted no necesita llevar un acordeón, porque hay unos que ganan con chivo, ¿verdad? Que agarran el papel y empiezan a anotar y lo llevan como un acordeón y lo ponen. Yo recuerdo una vez, yo tenía mucha gente que me seguía en la universidad y me pagaban el almuerzo. Yo no tenía dinero, tenía bastante complicaciones económicas, pero a mí me sobraba quien me pagara el almuerzo. Oiga, y no le miento, hasta libros me compraban. Y sabe una cosa, les hacía sus trabajos. Yo hacía mi trabajo y después me quedaba haciendo como 8 o 9 y a veces ya faltaba poco y me llamaban. Yo tenía un PCS digital, ¿se recuerdan de esos teléfonos, verdad? Salió raspallado y después el PCS digital. Y tenía uno, hasta la antena tenía quebrada, y ahí lo tenía, ¿verdad? Y me entraba la llamada, a veces ya 2 horas para que me fuera a la universidad y me decía, mire, no me puede hacer el trabajito, no lo logré hacer. Entonces me iba yo y hacía milagros ahí, ¿verdad? Y me decía, ya sabe que le voy a dar la cena, si era el día viernes, ¿verdad? Y si era el día, si era el sábado, ahí le voy a pagar el almuerzo. Y decía, no necesito que me paguen nada, pero bien, porque yo soy un pasaje llevado, ¿verdad? Era duro en ese entonces, me costó. Pero yo recuerdo que hubo una compañera que quería ser simpática conmigo. Yo contestaba todas las que sabía. Leía, mire, primer método, leía todo el examen. Segundo, empezaba a contestar todas las que sabía. Y después me venía con las que medio sabía. Y por último me quedaba con las que no sabía. Y ahí estaba. Entonces ella me vio que yo tenía 2 todavía ahí pendientes que no le daba ni para atrás ni para adelante. Y cuando de pronto ella terminó, y de pronto pasa y me dice, ayúdese. Y me pasa dejando usted un chorizo porque añadió hojas con masking tape. Y era un acordeón tremendo y me lo pasa tirando usted. Y mire usted, ¿para qué quise yo eso, hombre? En el mismo ratito se me llenó como de sangre la cara. Y dije yo, esta ya me arruinó, yo tengo contestado, solo me falta, ya me pasa tirando esto. Y le levanté la mano inmediatamente a la catedrática y le dije, mire, hágame un favor. Licenciada, mire, estoy aquí batallando con 2 respuestas. Alguien pasó tirando algo aquí, no quiero que me comprometa. Y ella viene y me dice, ¿quién fue? A saber, de que yo estoy en mi examen, licenciada. Identifique usted la letra, pero yo no quiero que me pregunte. ¿Y cuáles le faltan? Me dice, esta y esta, le digo. Ay, no, hombre, me dice. Pero si
es tan fácil, ¿y a usted cómo es posible que le cueste? Y me pone el dedo, en una y en otra respuesta, porque casualmente eran de selección múltiple, pero tenían y entonces me voy miren, qué fácil. ¿Te caía bien? Me ayudó la que me tiró el chivo. Me ayudó a ella. Bien. Bien. Pero posiblemente contribuyó, pero ¿qué me ayudó? La integridad, la sinceridad. Tienes que ser íntegro, tienes que ser íntegra si quieres que te tiendan la mano. Y sabe una cosa, yo esa vez tuve buen éxito en ese examen. Nunca hubiera contestado bien esas dos preguntas, realmente me las regalaron. Pero vean ustedes, hermanas y hermanos, cuando leemos o escuchamos más de 3 veces algo, seguro no vamos a tener dificultades en que se nos quede ahí para siempre. Entonces, por eso yo les hablo acerca de que no somos invisibles, porque estamos aquí como testigos. Oiga, hermana y hermano, es que eso es antibíblico. ¿Qué dijo el Señor? ¿Me seréis testigos dónde? Todo la tierra. No. En Jerusalén, ¿Qué más? en Samaria y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero es que no se puede ir hasta allá. Pero por lo menos tiene una idea. Lo felicito. Pónganse el punto en esa respuesta. Muy bien. Entonces vamos a ver por qué digo que no somos invisibles aparte de lo que hablamos. No, somos el cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros. Y estamos a la óptica del mundo. Pero también a la óptica de Dios. Y aún de los protagonistas de la historia. De los protagonistas del Pentateuco, de los protagonistas del Antiguo Testamento, de los protagonistas del Nuevo Testamento, de los protagonistas de la iglesia primitiva y también de nosotros, el pueblo de Dios. Vamos a ver Hebreos 12:1. Ya ustedes ahorita van a comprender esto. Por tanto, nosotros también. Esto, oiga lo que dice Pablo. Se está incluyendo, significa que esto es aplicable para toda la iglesia en todos los tiempos. Oiga lo que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos. Oiga, ¿qué es el derredor? Hermana y hermano, si usted levanta la mano derecha y camina hacia la izquierda, está girando alrededor de estas flores. Por ejemplo, véanme a mí, estoy girando alrededor de estas flores, pero si hago esto es en derredor, alrededor y en derredor, es decir, es aplicable a una misma circunstancia, solo que es desde un extremo distinto. ¿Comprenden? Amén. Bueno, tenemos en derredor nuestro tan grande número de testigos. ¿Cuál es esa gran nube de testigos? Comencemos a la luz de la palabra. En el capítulo anterior, ustedes saben que allá hay una gran lista de los protagonistas. Y dice que comienza por Abel. Abel dice que por la fe ofreció mejor ofrenda a Dios. Enoc por la fe fue traspuesto para no ver muerte, porque lo traspuso Dios. Por la fe Abraham, oiga, fue llamado amigo de Dios. Habla de la fe de Sarai, la esposa de Abraham. Habla de Isaac, habla de Jacob y habla también acerca de la fe de Moisés. Y sabe una cosa, esa es la nube de testigos de la que está hablando aquí.
todo el listado, pero después de esto vienen los de la iglesia primitiva. Y eso de la iglesia primitiva me impacta porque dice que por la fe, oiga, las esposas de estos héroes recibieron a sus esposos, oiga, en la resurrección. Es decir, que ya nunca los vieron, murieron por la causa de Cristo. Y ellas se quedaron a cargo de sus familias, algunos murieron de necesidad, y dice que unos de estos fueron enfrentados, apedreados, macheteados, pasados a espada de filos, pasados a filo de espada. Pero dice también, y otros andaban errantes por la persecución de la iglesia y dormían en cuevas y se vestían con pelos con cueros de pelo, cueros de ovejas y de cualquier otro animal, pobres en gran manera. Hermana y hermano, ¿de qué razón la Biblia dice de los pobres es el reino de Dios? Pero dice otros fueron aserrados vivos. ¿Sabía usted que a Isaías, por ejemplo, lo ataron de una pierna allá y de otra allá y lo aserraron aquí y lo hicieron así, aserrado vivo, lo partieron en dos, hermana y hermano? Oiga, es que usted no crea que muchas veces hasta medio lee la Biblia. Para que ellos sean protagonistas en la historia, ellos, hermana y hermano, amaron la palabra de Dios y los mandamientos del Señor. Por eso es que el Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Pero todos ellos están ahí como testigos de la historia de que hay que serle fiel a Dios y hay que amarlo sobre todas las cosas. Aleluya. Entonces, además, son los que nos están observando, y eso ya lo expliqué, ya no tengo nada más que decir con eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por ello, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es un asedio, hermano? El peso del pecado. Oiga, Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados, no, y cansados no dice, cargados y trabajados, que se les quede, porque ustedes nunca se les queda. Yo les sigo oyendo que dicen: vengan a mí los que están cargados y cansados no dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, y os haré descansar. ¿De qué? De la carga y del trabajo. Pero ¿carga de qué? Del peso del pecado. Miren, aquí lo dice: despojémonos de todo peso y del pecado, el peso de la culpa, de la conciencia y del pecado que nos asedia. ¿Qué es el asedio? ¿Qué es el asedio? Que lo sigue a uno, aunque seamos cristianos. Yo a ustedes todos, oiga, a todos los trabajadores de gobierno casi no les perdonaría. Hermano Víctor, que es un gran militar. Levanten la mano los militares, los que estuvieron en el ejército. Oh, bastantes. Los trabajadores actuales de gobierno ahora. 1, 2, 3. Bueno, ¿qué es el asedio? Una emboscada, por ejemplo, pudiera asimilarse, pero en realidad el asedio es: oiga, han ido ustedes a desalojos. ¿Qué es lo que hace la policía con las fuerzas especiales? Asedia el asentamiento, rodea el asentamiento y solo les deja una salida. Dialogan, están asediados y dialogan y le dicen: tienen 2 horas para abandonar este lugar. Si ellos están dispuestos a cooperar, entonces entran en diálogo, hacen un grupo y vienen a dialogar y dicen: mire, denos medio día para salirnos. Pero si ellos dicen: no salimos, tienen 2 horas, y tienen 2 horas, y a mí me encantaba negociar con ellos, pero más que todo era cuando estaban rebeldes, para decirles que les iba a caer todo el peso de la ley, y por un megáfono de gritarles y decirles: bueno, señores, ustedes van a sentir el peso de la ley ahora. Y yo lo hacía y me encantaba, pero después tragaba humo
porque nosotros íbamos adelante y la cuerda especial detrás tirándonos bombas a nosotros, más nos ahogaban a nosotros de gas, tanto que nos llegó a gustar el gas, hermano. ¿Usted fue de San Lucas? Yo llegué a un punto cuando estuve en núcleo de reserva que ya el gas me encantaba. El gas lacrimógeno. Pero vean, ese es un asedio. Es como si alguien viniera aquí y nos rodease. Es rodear un campamento. Eso es, pero no solo rodearlo, sino quedarse ahí. ¿Verdad? ¿Y qué es el asedio? El asedio, por ejemplo, en la Biblia dice que asediaron a la ciudad amurallada y no dejaban que le llegara alimento, no había mercaderes, no había, entonces se les terminaba la comida porque hasta un año pasaban asediando la ciudad y no dejaban que salieran a trabajar, no dejaban que entraran alimento, entonces del hambre o se morían de hambre o se rendían. Y el que intentaba salir de la ciudad lo mataban. Ese es un asedio. Oiga, entonces el pecado dice que nos asedia. Entonces el pecado no solamente nos sigue, el pecado está asediado, nos tiene rodeados, nos tiene atrapados. Hermana y hermano, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo del pecado? Pablo dice: yo encontré una ley que me da a conocer el pecado, la ley que le da vida al pecado, porque si la Biblia dice no matarás, entonces es pecado no matar, porque la ley dice que no debes matar. Díganme ustedes, cuando lleguen ustedes, hermanas, si miran enojado a su esposo porque no quería que usted viniera a la iglesia, pero si lo miran por ahí, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a matar? ¿Ah? ¿Qué van a matar? Un pollo, una gallina. Lo van a matar y se lo preparan y le sirven. Ahí sí, mire usted, porque al marido se le conquista por el estómago, por la boca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Matan una gallina, matan un pollo. Pero díganme ustedes, si hoy surgiera una ley que diga: cualquiera que atrapare, matare, pelare, descuartizare, guisare y comiere una gallina, será sancionado con 20 años de prisión. ¿Matarían una gallina ustedes? No, porque les llegarían a traer y les meterían preso. ¿Por qué? Porque la ley tipificaría como homicidio o como asesinato al matar una gallina, y el que se la comiera también. Entonces el marido, al llevarle el plato de gallina, saldría huyendo a denunciarlas, oye, para vengarse que lo dejaron. ¿Verdad? Entonces vean, ¿por qué no es delito matar una gallina? Porque no está regulado en la ley terrenal, no está tipificado como delito, pero aparte de eso, porque la Biblia dice: mata y come. Entonces es un mandamiento de Dios. Y el hombre más sabio que la Biblia nos describe, que es Salomón, dice que lo mejor que usted puede hacer es comer el fruto de su trabajo. Es el acto más sabio. Entonces, vayan y agarren una gallina. Hay quienes esperan que se les muera del accidente y no se comen una. Allí tienen hasta 80 gallinas. Entonces vean, hermano, la ley tipifica el delito igual. En la ley de Dios, oiga, se describió lo que era pecado y entonces tiene vida. Si no estableciese la Biblia que es pecado matar, no sería pecado matar. Ya se hubieran acabado a la gente. Los filántropos, es pecado robar porque la ley dice: no robarás. Es pecado codiciar porque la ley de Dios dice: no codiciarás. Amén. A la mujer de tu prójimo. ¿Cometen ese pecado ustedes? ¿Ah? Como dijera un amigo mío, un silencio sospechoso. O como dijese alguien, ¿verdad? El que calla otorga. ¿Y ustedes qué lo van a decir? ¿Qué lo van a decir? Pero la Biblia dice: no codiciarás. En ese pecado de codicia cae uno. La mayoría de hombres caemos en ese de codicia. ¿Saben cuándo? En las motos y en los carros.
Porque uno solo anda, ay, qué lindo ese carro, miren qué luces como las tiene. Esa moto, sí, miren ustedes, así sube para mi hermosa perra. Yo quisiera una así, uno sin pensarlo, hasta ahorita me vino a la mente, uno codicia carros, codicia motos. Caballo no, porque comen sacarte, hermano. Yo ni vaca, la leche sí la codicia. La leche sí, para hacer arroz de leche, hermano. Pero pilar vaca no me gusta, hermano. No, es que mucho cuesta. ¿Y dónde le doy de comer? No, hombre, pero ni cabra quiso la Biblia el otro día. Si a mí me llevaron una cabra buenísima, y lo que hice yo llamar al hermano Kelo y regalarle una su cabra. Bueno, no. A los 3 meses le parió, ¿verdad? Y le tuvo un chorro de cabros que los vendió todos a 500. Hizo pisto con la cabra y con los cabritos, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, no me aceptaron ni cabra de la casa. Ahí estamos, para adelante, ¿no? Bueno, ahora yo fuera dueño no menos de 20 cabros. Ya hubieran parido esos chiquitos y hubieran tenido más, y ahora, ¿verdad? Me hubieran cambiado el apellido, ya no fuera Salguero, sino que fuera Cabrero. Me hubiera ahí vendiendo cabros por todos lados. Bueno, entonces, hermana y hermano, el asedio del pecado está ahí. Y Pablo dice, encuentro la ley. La ley es la que nos hace pecadores cuando transgredimos esos preceptos. Pero encuentro otra ley, dice. Encuentro otra ley. Pero él dice de la primera, es buena, sí, porque regula la conducta de nosotros. Y se establece ahí la autoridad y el señorío de Dios. Sí, pero encuentro otra ley. ¿Cuál? La ley del pecado. Y dice él, y esa mora en mis miembros. Esa mora en mí. Y dice él, hago lo que no quiero hacer. Pero eso no es que la ley de Dios sea mala, dice, sino que en mí hay una ley del pecado. Y combate dentro de nosotros. Ese es el asedio del pecado. Oiga, y que hace alianzas a veces con el alma. Y no ven ustedes que así de Santiago, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios? O sea, el alma, hermana y hermano, justa. Y hay personas que le dicen, te amo con toda mi alma, le dicen a otra persona. Yo la quería, yo lo quería con toda mi alma. Y la Biblia nos manda a amar con todo el alma, ¿a quién? Al Señor. El salmista decía que él ansiaba estar siempre en la presencia de Dios, y decía, y que amaba los mandamientos de Dios, y decía, y mi alma lo sabe muy bien, porque somos almas vivientes. Entonces nos asedia el pecado, nos tiene ahí, hermano, como dijera alguien, rodeados. Bueno, ¿y qué recomienda? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Así. ¿Y cómo lo sabemos? Es que por el cual, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Allí está, hermana y hermano, la demostración del amor de él. Y menospreció el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Es vergüenza. Entonces él no le importó ser avergonzado como si hubiese pecado. Así, pero después se sentó a la diestra del trono de Dios y gobierna sobre principados y potestades. Y si nos sujetamos a él, y si nos unimos a él, si estamos en comunión con él, vamos a vencer. Estamos siendo evaluados. Solo le daré lectura. Segunda Corintios, no sé si segunda o es primera, no me recuerdo, no le apunté, pero
digamos que 2 Corintios 3:1, comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos, dice Pablo. ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de nosotros? Dice él. No. ¿Y por qué no? Aquí está la respuesta y la aplicación a nuestro tema. El verso 2. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Quién? La iglesia. La iglesia. Cada persona es la carta. Es decir, cuando venga usted haciendo cosas malas allá afuera, quedan mal ustedes, por supuesto, pero queda mal la iglesia Monte Sinaí, por supuesto. Y yo quedo como un bueno para nada que no les ha enseñado a hacer lo correcto, a amar a Dios, a amar su palabra, a guardar sus mandamientos, a mantenerse en santidad. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Oiga, ve que yo pareciera que a veces estoy hablando, pero no, tengo mi fundamento. Así que un cuerpo, ¿y qué más? Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo espíritu, se refiere al Espíritu Santo que bautiza. A cada creyente del cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu Santo, ¿en qué consiste entonces? En unir a los creyentes de Cristo. Y esto es lo que le recomendamos a usted, que conserve esa unidad. Pero también dice, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿A qué vocación dijimos en la enseñanza anterior que habíamos sido llamados? A ser humildes, a tener mansedumbre, a ser pacíficos, a ser cuatazos, una misma esperanza de vuestra vocación o de vuestro llamamiento. Esto se refiere a la meta o al objetivo colocado frente a todos los creyentes. Desde la iglesia primitiva hasta el día en que el Señor venga por nosotros. Porque todos seremos recogidos y llevados a la presencia de Cristo. La Biblia dice que serán ángeles. Muchos dicen que a usted le saldrán alas y que le saldrán piñones y que usted irá, verá volando como fuera una paloma de castillo para arriba. Le saldrán piñones, dice una versión. Alas como de águilas, dice a otras le saldrán alas como de chumpona, y dirá que no podrá llegar. Una chumpipa no vuela muy alto. Oiga, si eso fuera cierto y le salen alas de chumpipa, ya casi se embarrancó. No, hermano y hermano. A otros como alas de pavo real y a otros como bueno, lo quería decir, pero usted me ayudó. Bueno, hermano, pero no es cierto. Mateo 24, 29 adelante habla, nos da idea acerca de ese día. Y dice él, y dice el Señor, que enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos desde un extremo del cielo al otro, a las 4 partes cardinales de la tierra. Ángeles le tomarán y le llevarán a la presencia de Dios. En primer lugar, si usted vuela ahí para arriba, va a estar complicado ahí arriba y huestes espirituales que se van a oponer al arrebatamiento. No, pero ángeles guerreros vendrán. Y allá iremos, chineadito, mire usted. Ay, me van a llevar, yo ya no voy a seguir comiéndome una gallina porque le voy a pesar mucho al ángel. No, hermana y hermano, no importa, el Señor sabe cómo. Él dice que ángeles tomarán a sus escogidos. Yo creo que no peso ni los 2 quintales, 1,95, no es mucho, ¿verdad? Y los ángeles pueden con 2 quintales, ¿sí o no? Hasta con 3, dices. Bueno, seguimos, hermana y hermano. Una misma esperanza
Esta es la esperanza. ¿De qué? De bienaventuranza, según Tito 2:13. La esperanza de bienaventuranza o la esperanza bienaventurada. ¿Y qué es eso? Que es dichoso. Un Señor, una fe, un bautismo, en verso 5. Un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo. Es el señorío de Cristo sobre los creyentes. Y esto crea y convierte en una realidad la unidad de la iglesia. Una sola fe se refiere a la fe del cuerpo verdadero de Cristo, lo que se significa en Hechos 2:42. La doctrina de los apóstoles. Oiga, lo leemos. Aquí está Hechos 2:42, ¿lo tienen? Aquí habla de la adhesión. Cuando esta doctrina de los apóstoles se niega, oigan, se producen divisiones. Porque es la base, un fundamento para que se produzca la adhesión de los creyentes. Esa es la doctrina correcta. ¿Ya vieron, verdad? Sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo. Un solo bautismo sería el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Ese es el verdadero bautismo. Y el bautismo ritual en las aguas, dirá usted, ese bautismo es el símbolo verdadero o el símbolo del verdadero bautismo. Y este verdadero bautismo por el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? Perdón, fue Juan. Yo bautizo en agua para arrepentimiento o para perdón de pecados. Pero tras mí viene uno cuyo calzado yo no soy digno de llevar. La Reina Valera dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, por el cual los creyentes se convierten en una unidad. Se convierten en uno. Esa es la unidad del Espíritu. Porque nosotros gozamos de cuerpos opacos, es decir, cuerpos individuales. Pero ¿cómo se produce la comunión o la unidad? A través del Espíritu Santo. Todos andamos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra. Todos estamos en luz, porque si uno está en tinieblas, no puede estar con el que esté en luz. Pero además es por el Espíritu de Dios, porque un mismo Espíritu, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios y Padre de todos se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes genuinos. Ya que solo hay un Padre, y así dijo el Señor Jesús, no llaméis Padre a nadie más, porque solo hay un Padre. Amén. Él no es Padre de los que no son creyentes. No, porque esa es otra. Eso es algo que se mueve también hoy día en el mundo. Que todos somos hijos de Dios. La religión tradicional por su parte dice eso, todos somos hermanos. Y yo al fin les paré la boca a muchos que, hermano Manuel, yo decía, ¿qué tal está, hombre? Oiga, ya está ahí. ¿Cuándo va a llegar usted allá conmigo? Cuando llegue allá y reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y escuche las reglas de vida, entonces vamos a ser hermanos y se somete a los mandamientos de Dios. Pero porque esté adherido a una religión y vive como se le da la gana, haciendo las cosas desagradables delante de Dios, violando los mandamientos de Dios, él no es mi hermano, porque el carácter de hijo de Dios se recibe solo por medio de Jesucristo. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no lo son, ¿verdad?
la unidad, y se produce por la paternidad que obtenemos por la gracia de Jesucristo. Entonces Él es Padre solo de aquellos que le pertenecemos. ¿Y quiénes somos los que le pertenecemos? Los que hemos sido regenerados por el Espíritu. Bueno, para concluir, vamos al verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Él ha dado dones a los creyentes, ¿no es cierto? Según lo que estudiamos en el capítulo 12, capítulo 13 y 14 de 1 Corintios, ¿verdad? Los creyentes tenemos que ser dirigentes unos a otros según el don que recibamos y diligentes, oiga, en mantener la unidad del Espíritu. Entonces yo tengo que ser igualito al hermano Francisco. No. Ni siquiera lo tengo que imitar a él. No. Porque no tiene que ser una copia de otro. Cada creyente recibe un don para que él pueda actuar dentro del cuerpo de los creyentes de una forma particular según su capacidad y el don que por la gracia le ha sido dado. Así lo declara el versículo 7 del capítulo 12 de 1 Corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Esto quiere decir que es un don. Es el Espíritu de Dios haciendo algo a través del creyente con el propósito de, como dice la palabra, de edificar el cuerpo de Cristo. Y esto es para provecho de todos los creyentes. Voy a repetirles una y otra vez esto y aquí terminamos, que ningún creyente recibe un don, número uno, para que sea famoso, para su deleite, para su gloria, o para que se desarrolle a sí mismo espiritualmente. No, es para edificar el cuerpo de Cristo, es para darle la gloria a Dios. El don se le concede al creyente para que pueda funcionar en el cuerpo de creyentes y ser beneficio de todos, ser bendición de la iglesia. Después hablaremos de la unidad por el sacramento, pero he llegado al final de la enseñanza del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta?